Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridos, queridas, querides, una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy estamos empezando un nuevo episodio, que es el segundo de esta pequeña tríada que llamé eh, psicodelia no ceremonial y que va a abarcar, o está abarcando básicamente tres sustancias: la cannabis, que es una planta, el MDMA o la MDMA sería más correcto, y el LSD. Y hoy les quiero hablar del MDMA, la metilendioximetanfetamina. ¿Ok? ¿Por qué les quiero hablar del MDMA? Porque me parece que es importante y es interesante hablar del MDMA. Esta es una sustancia bien particular porque no es realmente un psicodélico, podríamos decir. En general y en su estado puro, no causa alucinaciones o no causa esta experiencia psicodélica. Eh, cuando se le presentó en 1967, perdón, a Robert Shulgin el MDMA, él lo clasificó como un empatógeno, no como un alucinógeno ni como un psicodélico, sino como un empatógeno. Y a partir de ahí se desarrolló una serie de eventos desafortunados que llevaron que en 1986 el MDMA fuera ilegal y pasaron una serie de cosas y estemos hoy en día en la situación en la que estamos. El MDMA tiene una particularidad, a mí me parece muy interesante porque es una sustancia que tiene muy claramente marcada, no podríamos decir como su lado luminoso, muy luminoso, y su lado oscuro, muy oscuro, ¿no? Eh, Podríamos decir que yo partí conociendo el lado oscuro de la MDMA a mis 19, 20 años. Mi primera experiencia con MDMA fue un poco traumática porque eh, fue en Perú, en Lima, Perú. Yo había ido a conocer no a conocer, a visitar a un primo muy querido que él vivía en Lima. Con él fuimos a Marcahuasi, toda esta historia con el San Pedro, recorriendo los Andes, y cuando llegamos a San Pedro de Casta, y todo que alguna vez les conté hace varios capítulos atrás. Y el último día, la última noche que yo me iba, en esa época, yo te digo, tenía 19 o 20 años, eh, me dice mi primo: vamos a despedirte, vamos a ir a una fiesta, va a tocar DJ Sasha, que era un DJ bien famoso en esa época, un poco comercial, vamos a decir, pero pues sonaba muy divertido. Iba a ir con todos sus amigos, era mi última noche, órale, vamos, ¿no? Y llegando, pues me sacan esta pastilla. En México le llamaríamos una tacha, es lo que se fue conociendo a partir de la ilegalización como éxtasis, ¿no? Me sacan esta pastilla, que es lo que en México conoceríamos como tacha, y es lo que se conoce normalmente en la calle como éxtasis. Y yo creo que venía mezclada, no sé, tal vez con MDA, que es más bien alucinógeno, o con alguna otra anfetamina. Bueno, en fin, es muy difícil saber realmente qué te estás tomando cuando agarras estas cosas. Pero sin duda era o tenía MDMA. Y yo bueno, me la tomo, en fin, entramos a la fiesta, todo bien. Y me acuerdo perfecto que en un punto estaba yo bailando como un trompo, me decía mi primo, y se acerca y me dice: ¿qué, cómo estás? Y yo así: nunca había estado más feliz en mi vida. ¡Wow! Sin una euforia y en una locura, absolutamente como desencajado, ¿no? Ido en el rush. Eh, de hecho, estaba yo tan eufórico que tuve la brillante idea de decir: no, pues estoy tan feliz, tan acá, tan chido, que vamos a comernos el último papel de LSD que tenemos en la billetera. Lo saqué, lo partí en dos, le di un pedazo a mi primo, me comí el otro yo. ¡Pum! ¡Vámonos! En cuestión de 20 minutos o media hora, que además luego se nos ocurrió fumar un porro encima, obviamente porque en esa época éramos más bien aventadillos. eh, de repente me empecé a sentir muy mareado, muy desorientado. Acabo en el baño lavándome la cara, y así tipo Trainspotting, logro salir del baño. Llegué como a una esquinita en un pasillo, y en esa esquina, contra la pared, me derretí hasta el piso, y ahí quedé sentado en la esquina del camino al baño, sintiéndome morir. No podía respirar.
la música se escuchaba, me acuerdo que lo tengo muy presente porque fue una experiencia bien traumática. Era como una especie así como que... Bueno, era una cosa rarísima. Yo veía a la gente pasar como en cámara rápida y al mismo tiempo la música estaba en cámara como en lenta, ¿no? De repente aparece mi primo y yo lo veo que me gesticula, me habla, se me pone, ¿no? Y me hace como, pero no logro escucharle nada. Hasta que se me pone muy, 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 muy cerca y me dice, Nico, estás teniendo un mal trip. Y yo le digo, no, no es un mal viaje, llévame al hospital. Y, y como que mi primo intenta convencerme de que no, no hay forma de que me saque de este lugar horrible en el que estoy. Acabaron jalándome así entre dos personas y me llevaron, medio yo así a rastras, ¿no? Y ya me iban a sacar de la fiesta, me iban a sacar a la calle, y de repente como que aparecen unos tipos como de seguridad y dicen, no, 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 por aquí, por aquí, por aquí, y nos sacan como hacia un ladito, y ¡pum! Salimos como a un patio interior, y había una ambulancia, me acuerdo. eh, y salgo, respiro, escucho el silencio ya sin esta cosa, y en ese momento como que me volvió el alma al cuerpo. Acabé en la camilla de la ambulancia platicando muy dicharachero, por supuesto, con el camillero y con el paramédico, que después de como una hora o algo así me mandó de vuelta para la fiesta, como que no tenía nada. Eh, me acuerdo, me acuerdo que cuando llegamos, mi primo me pregunta, ¿no? El paramédico me dice, ¿consumiste alguna droga? Y mi primo le dice, no, 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 nada. Y yo estaba muriéndome, obviamente miré al camillero y le dije, no sé, o sea, perdón, al paramédico y le digo, no, claro que sí, LSD, éxtasis y marihuana. Y el tipo medio se ríe, así como, no, pues si te estás metiendo un viaje, chavo. Y me dijo, a ver, ven, ya, ya, y me examinó y en fin, te digo, no pasó nada. Pero podría haber pasado en un contexto muy diferente. Yo tenía un primo que me cuidó con unos amigos leales, cercanos, buena onda. Eh, de alguna manera hubo gente que me contuvo, ¿no? Y yo tenía ya alguna experiencia con la psicodelia. Poco tiempo después o un par de años después, con este mismo primo de visita en Chile, porque los dos éramos muy intensos y nos encantaban estas cosas, yo me había conseguido a partir de ese viaje un contacto con un tipo en Perú que me mandaban desde Holanda cartones completos de LSD y de MDMA y yo durante un tiempo estuve pues, jugándole a ser el dealer, ¿no? Siempre le vendí nomás a mis amigos, en fin, tal, eso me mantuvo siempre como muy dentro del contexto de una cosa como un poco inocente, media jugando, ¿no? Nunca estuve realmente como en el mundo del narcotráfico. Era para mí y para mis amigos. Pero entonces hubo un verano en que yo partí el verano y me acuerdo, incluso creo que sacamos una foto, yo tenía 150 éxtasis en la mano y 150 ácidos en la otra, así como, ¿no? Así se veía en el verano. Y durante ese verano, mi novia, yo y mis amigos, casi, o sea, día por medio casi, o tomábamos éxtasis o tomábamos ácido, más que fumábamos obviamente todo el día, ¿no? Y durante 45 días prácticamente estuvimos así en ese ritmo súper, súper arriba de la pelota, o sea, completamente high. Eh, hasta que acabó el verano. Pues terminó esa temporada, se nos acabaron nuestros recursos. Eh, un tío acabó volteándose en el coche después de una noche también de juerga con nosotros. O sea, pasaron una serie de eventos también desafortunados. Y este fue como el segundo momento clave donde yo descubrí el verdadero lado oscuro del MDMA. Porque cuando regreso yo de vuelta a Santiago y entro a la universidad otra vez y me pongo a mis clases a estudiar, tal, en cuestión de 3 semanas, 4 semanas, yo estaba en depresión total, aburrido, triste, desganado, no quería nada. Mi novia no me gustaba, no me interesaba, no quería ver a nadie, estaba yo en el hoyo. Yo me preguntaba, yo en ese momento todavía no había hecho el clic. Decía, ¿qué diablos me pasa? Que me siento tan jodido. Y en ese momento como que de pronto tuve el chispazo de claridad y dije, güey, lo que tienes es un síndrome abstinencial, cabrón. Eso es lo que tienes y esto es un síndrome abstinencial. Y todo mi cuerpo, ¿sí? Lloraba y gritaba por otro ácido, otro viajecito, otro M, o sea,
por supuesto que todo mi sistema nervioso quería otro shot de serotonina. Y otro chispazo que tuve de claridad fue, obviamente eso no lo vas a hacer porque si haces eso vas a valer madres y vas a entrar en una espiral de adicción, porque no vas a sacar un clavo con otro clavo. Y más bien lo que tienes que hacer, Nico, es bancarte el dolor, la tristeza y la sensación jodida que tienes por el tiempo que dure. Duró como 2 o 3 meses, no fue tanto, pero sí fue un costo alto. O sea, por 45 días de fiesta me tuve que chutar el doble, 3 meses, de mucha conciencia, ¿no? Para irme limpiando de alguna manera y para permitir que mi cuerpo volviera a mantenerse o a estar contento en niveles de serotonina normales. El MDMA, sí, eh, es una sustancia súper especial. Yo le tengo mucho cariño. Me parece una sustancia tremendamente útil, muy, 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 muy prometedora en términos de terapia. En algunos capítulos más vamos a entrevistar a un terapeuta que trabaja con MDMA. Ya tengo acomodado el capítulo, así que ya lo sé. Eh, la MDMA, a diferencia de lo que la gran mayoría de la gente cree, no la sintetizó Robert Shulgin. La MDMA, ¿no? La metilendioximetanfetamina, ya les dije, ¿no? Fue sintetizada por primera vez en el año 1912, fíjate, en 1912, a principios del siglo XX, por el laboratorio alemán Merck. Y hasta 1953 fue una sustancia un poco ignorada. Hubo algunos estudios. El ejército norteamericano intentó ver si funcionaba como suero de la verdad. En fin, no creo que hayan tenido demasiado éxito. Y fue, como les decía también al principio del capítulo, en 1967 cuando un estudiante le presenta esta sustancia a Robert Shulgin, que es uno de los padres de la psicodelia y en general de las sustancias psicoactivas. Él sintetizó decenas de fenetilaminas y de triptaminas. Hay 2 libros en relación con eso. Uno se llama Tikal y otro se llama Tikal, que significa eh, Tryptamines I've Known and Loved o Phenetylamines I've Known and Loved. Y son básicamente recetas de cómo preparar todas estas sustancias. Y Robert Shulgin, cuando conoce esto, le llama mucho la atención, inmediatamente se da cuenta del potencial terapéutico que tiene y se lo presenta a Leo Seff, que era un eh, terapeuta, un psicoterapeuta en Estados Unidos. Asumo que esto fue en California, porque Shulgin vivía en California y ahí fue donde como que parte todo. Y Leo Seff se súper alucina con el MDMA, se lo presenta a decenas de colegas y de pronto el MDMA se pone súper de moda y un chingo de terapeutas están convidando y haciendo experimentos con sus pacientes tratándolos con MDMA, en general con súper buenos resultados. Uh-huh. Obviamente esto en algún punto se sale de las manos. El MDMA o el M, como le voy a llamar de repente para no decirlo tan largo, se sale del mundo de la consulta terapéutica, llega a la calle y se empieza a comercializar. De la misma manera que pasó con el LSD, ya veremos ese tema en el próximo capítulo, con Timothy Leary, en fin, con algún entusiasta que dijo, no, esta es la solución del mundo, todo el mundo tiene que tomar esta madre, vamos a ponerla, y eso acabó desarrollando como una especie de, no era mercado negro todavía porque no era ilegal, pero se convirtió en una droga de calle. Y en una droga de calle, cuando ya no está en el contexto correcto, empezó a causar problemas. De hecho, es ahí cuando se le empieza a llamar éxtasis. Cuando Robert Shulgin lo conoce, le llamó un empatógeno. ¿Por qué lo llamó un empatógeno? Porque el M no genera alucinaciones, no genera el mismo estado psicodélico, no te lleva como a otro mundo, vamos a decir. No te pone en contacto con esta como cosa espiritual, eh, como, ¿cómo es que se dice la palabra? Como misteriosa, ¿no? Así, inefable, que te enfrentan estas otras sustancias y todo lo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores, ¿no? Y espíritus, ¿no? Sino que más bien te da una tremenda claridad y una tremenda capacidad de, de empatizar, de entender al otro, a la otra, de sentir las cosas
desde la mirada del otro, la otra. Ujú. Por eso la LM ha sido muy, pero muy útil en terapia de pareja, ¿no? Porque permite realmente esta conexión. Yo alguna vez he ido a un parque nacional que amo profundamente, es mi lugar favorito en el mundo, el Parque Nacional Huerquehue. Lo subí, me acuerdo, con una novia bajo los efectos del M. Y creo que nunca he tenido semejante conexión y sensación de unidad con la naturaleza como en ese viaje, ¿no? En ese caminar de todo el día. Las araucarias, los coihues, los lagos, así todo era una cosa que lo sentía así como en la tripa, con una fuerza y una vida impresionante. Y eh, en efecto, mis experiencias con el M en los contextos correctos siempre han ido de la mano con conversaciones tremendamente profundas y entendimientos tremendamente profundos de la relación con la persona con la que yo estoy. Que ese es el lado luminoso del M, ¿no? Porque cuando cae a la calle, en 1970 y cachitos, diríamos, al poco tiempo la DEA lo encuentra, se dan cuenta de lo que está pasando, fue como la segunda vuelta de la revolución hippie, vamos a decir, ya no tan hippie, ya más plan disco, ya un poco más así, un poquito más denso, diría yo, el ambiente, y acaban, desafortunadamente, haciéndolo definitivamente ilegal en 1986. Cae en la lista número uno de las listas de sustancias psicotrópicas eh, sin ningún beneficio médico y con graves daños a la salud. En fin, se tacha el éxtasis o más bien el M de manera definitiva. Y Rick Doblin forma MAPS, que es el Multidisciplinary, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Uh -huh. Y Rick Doblin, a él le debemos muchísimo porque producto de sus esfuerzos, él era un gran entusiasta del M, él era fue alumno, trabajó muy de cerca con Robert Shulgin y con otra gente que estaban desarrollando los protocolos terapéuticos para el MDMA. Él se deprime profundamente cuando ocurre esto porque sí fue, al igual que con el LSD y con todas las demás sustancias psicodélicas. De hecho, también vamos a armar un capítulo en relación como con el tema de la prohibición y la psicodelia, qué es lo que ha ocurrido con eso, ¿no? Eh, como se hace ilegal, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a lanzarme en la campaña por rescatar esta sustancia de la lista uno para que podamos hacer investigación. Y él desde 1986 a la fecha, de manera incansable, y habiendo invertido en retrospectiva, ya sabemos que más de 100 millones de dólares para sacar esto adelante. Por fin, al año 2023, estamos a punto de lograr lo que parece ser que va a ser la legalización de nuevo del MDMA para fines terapéuticos en contextos controlados. Entre medio hubo un pequeño como break que le dieron al M en Suiza que permitió algunos estudios que nos permitieron avanzar, en fin, tal, pero durante muchos años, incluso hasta la fecha de hoy, el M se consigue en la calle, se consigue como éxtasis y aunque ya no se le llama tanto éxtasis, ¿no? Pero, eh, pero pues cayó en la calle y cayó a un lugar donde no hay ni los contextos ni las competencias necesarias que yo siempre he dicho que son claves para que todas estas experiencias tremendamente potentes sean además de potentes beneficiosas y no sean además de potentes traumáticas como me ocurrió a mí. Uh -huh. Desde el lado luminoso, el M es capaz de obrar maravillas sorprendentes. ¿Sí? Yo me acuerdo que tenía una amiga en la universidad, siempre llorando, quejándose por algún tipo medio idiota que la había dejado, en fin, estudiante más bien mediocre. O sea, como que todo mal, ¿no? Así como que bien, pues más o menos. Pero era mi vecina y un día llegó a mi casa, yo estaba estudiando para mi examen de grado, deprimida como siempre por algún idiota de estos. Y entonces yo le digo, a ver, flaca, ¿sabes qué? Vamos a platicar. Y me acuerdo que yo tenía mis últimas dos pastillitas, ¿no? Y las agarré, pum, le metí una en la boca, me metí otra en la boca. Yo
Y durante toda esa noche platicamos de una manera así, wow, como nunca lo habíamos hecho. Y ella comenzó la noche preguntándose cómo iba a recuperar a este idiota que la había dejado. Pero acabó la noche eh, entendiendo y tratando de descifrar por qué ella estaba teniendo relaciones poco sanas y todo en su vida estaba en este proceso como de más o menos. Justo al día siguiente, un poco de casualidad, un poco ayuda divina, mira, como tú querías, ella tenía una sesión con su psicóloga. Y entonces, así en vivo, como estábamos, pum, agarró un bucecito, se fue a ver a su psicóloga y tuvo una sesión que ella me cuenta que fue maravillosa, donde ordenó así toda la experiencia. Oh, sorpresa, al cabo de un tiempo, esta niña era alumna de 10, 7 en Chile, que es la nota máxima. O sea, se convirtió en una súper estudiante. Eh, Empezó a tener siempre pretendientes. Ella, más bien, se puso súper guapa, atractiva. O sea, cambió toda su vida a partir de una experiencia bien llevada. ¿Ya? No que yo sea ni el gran terapeuta, ni mucho menos, sino que las cosas estuvieron bien, el contexto fue correcto, en fin, la llevamos bien. Y ella cambió completamente su vida. Y ese es el lado luminoso del MDMA. En el contexto correcto y con las competencias necesarias, es capaz de generar una experiencia tal que pueda cambiar completamente el rumbo de tu vida. Como absolutamente todas estas sustancias y plantas. ¿Sí? El MDMA te puede llevar al cielo y al infierno. Va a depender mucho de desde dónde lo hagas, cómo lo hagas. Y un poco lo que intento hacer también con estos capítulos es arrojar luces sobre los riesgos y los posibles beneficios que puede tener el consumo de cualquier sustancia. Yo no estoy recomendando absolutamente nada en particular, más que si lo vas a hacer, hazlo bien y hazlo con cuidado. Uh -huh. La MDMA es bien, hay que tener algunas consideraciones médicas, por ejemplo. No es para nada recomendado con gente que tenga presión arterial alta o problemas cardíacos o que tenga epilepsia o eventos convulsivos, por ejemplo. En general, tampoco me atrevería a recomendárselo a alguien que tenga algún problema psiquiátrico. ¿Sí? Estas son sustancias que no debe consumir cualquier persona. Y si lo vas a hacer, ten atención porque yo durante mucho tiempo lo tomé en estas fiestas, ¿no? Y nos echábamos esta tacha, nos íbamos con mi novia, bailábamos, pero en general de esas experiencias saqué muy poco más que haberme la pasado muy bien. Y reconozco que me la pasé muy bien después de cuando ya aprendí cuáles eran como las dosis y hasta dónde llegar, hasta dónde meter el acelerador y hasta dónde parar. Pero no es algo que tampoco puedas hacer ni todas las semanas, ni todos los días. Incluso la esposa de Robert Shulgin, ella decía, mira, yo te sugiero que no lo hagas más de 3 o 4 veces al año. Ella confiesa que escribió sus libros Pical y Tikal, o al menos Pical, casi todos los capítulos bajo los efectos de la MDMA. Ella tomaba todos los lunes MDMA y lo que ella cuenta ahora dice luego lo perdí. Cuando volví a tomar años después, ya no fue lo mismo, ya no llegué a estos mismos momentos de claridad, ya, ya la sensación era como rasposa, no se sentía bien, había un abuso. Sí, es una sustancia que se permite abusar y que pasa la cuenta, ¿no? Factura el abuso. Puede ser un síndrome abstinencial fuerte, puede ser una espiral así medio de adicción, pero además en estos contextos que yo no te digo específicamente que sean malos y que nunca lo hagas, o sea, todavía en alguna fiesta sí me puedo echar un M y cagarme de risa y todo bien, ¿no? Pero eso es algo muy esporádico, muy raro, ¿no? Normalmente cuando voy a echarme un M, que no lo hago más de 3 o 4 veces al año, busco un lugar más bien tranquilo, de pocas personas, 2, 5, 6 personas máximo tal vez, y donde se pueda dar una dinámica de mucha confianza, de mucha cercanía, más bien en un plan terapéutico. El MDMA, yo te diría, definitivamente no me parece una sustancia chamánica en lo más mínimo.
En ese sentido, como que yo no veo en esta sustancia estos riesgos como espirituales, vamos a decir, en el sentido de meterte con fuerzas que son difíciles de comprender y difíciles de manejar. Creo que esta es una sustancia marcadamente, de todas las que hay, esta sí me parece que corresponde muy claramente a la consulta médica, a la consulta del psicoterapeuta, y que tiene una aplicación sobre todo para la salud en ese sentido. Uh-huh. Otros contextos en los que yo busco o puedo abrir una sesión de MDMA es en plan de terapia de pareja. Hace poquito rato estábamos en San Diego con mi esposa, nos fuimos solos después de 8 años de no tener unas vacaciones de más de un día, ¿no? Desde que nacieron nuestros hijos. Nos fuimos por fin 5 días a San Diego, wow, a la playa, sí, felices. Y ahí nos dimos un espacio en un lugar muy bonito, donde tuvimos una experiencia tremendamente profunda de encuentro en un momento de nuestra relación que también no ha sido fácil, en fin, pero un día, una mañana nos permitió tener un cara a cara muy potente, volver a reconocernos, ¿no? En el respeto y en el amor que nos tenemos como a nivel, ahora sí, si quieres, a nivel espiritual, o sea, como de reconocernos en el tremendo valor que nos vemos mutuamente, en la belleza que es ella para mí, en la belleza que puedo ser yo para ella, en fin, cómo somos compañeros, cómo somos los padres de esta familia. Y desde ahí, si bien no llegamos específicamente a conclusiones tan importantes, porque esa es otra bien importante, poquito más, menos de una semana después hemos tenido algunas conversaciones muy claves. Yo acabo de empezar un proceso terapéutico a raíz de esa experiencia, o sea, wow, se abrió y se desamarra uno. Y es bien importante cuando estés en una experiencia con MDMA, especialmente si estás con tu pareja y es tu primera vez o tus primeras veces. Ten en cuenta que esos momentos son muy buenos momentos para ver lo que está pasando, para entender lo que está pasando, pero no te comprometas a nada. Sí, es muy fácil que en esa euforia que te vas a sentir, le prometas amor eterno y vamos a casarnos y bla, 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 pero puro bla, 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 porque si te vas en ese plan de empezar desde ese lugar, desde en ese momento, a intentar definir cuáles van a ser tus acciones en los próximos días, años o meses o lo que sea, muy probablemente te vas a equivocar, ¿no? Y te vas a arrepentir de haber hecho promesas que ya al día siguiente, sin los efectos de esa sustancia, no te parecen ni tan posibles, tal vez ni tan deseables. ¿No? Había como una broma antigua que decían, no te cases hasta 2 semanas después del MDMA, ¿no? Ten cuidado, o sea, son instancias muy productivas para observar, pero yo te sugeriría no tomes decisiones importantes que tengas luego que sostener frente a alguien en esos momentos, en esos lugares. ¿Sí? Es un muy buen momento para ver, pero no para definir, no para prometer. Ujú. Con estas cositas en mente, yo te diría, y si no tienes presión alta ni todas estas cosas, y estás teniendo una experiencia o quieres tener una experiencia con MDMA, yo te diría, mira, ¿no? Búscate este lugar tranquilo, tener una musiquita rica, eh, con gente de confianza, y, y abre un espacio de comunicación profundo en esto que puede llegar a ser muy bello, muy potente, ¿no? Que puede realmente cambiar. Te digo, a mí me ha cambiado mi vida muchas veces. He visto cosas que normalmente no puedo ver. He visto cosas o he entendido cómo siente mi pareja, mi socio, alguna amiga, amigo. No como yo creo que siente, sino que de alguna manera te ayuda a realmente sentir como esa otra persona lo siente, lo ve. Y desde ahí tener una relación y una comunicación mucho más profunda, mucho más compasiva, mucho más respetuosa, ¿no? Con la otra persona. Entonces, es una sustancia sumamente potente, súper interesante y muy peligrosa como todas las sustancias. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Si lo vas a hacer, toma tus precauciones.
Si lo vas a hacer, asegúrate de ir partiendo con dosis pequeñas. No, no, o sea, que no te pase como a mí en DJ Sasha, que acabé en una ambulancia. O sea, fue un momento terrorífico y 20 y tantos años después todavía me acuerdo hasta cómo sonaba la música y el terror que sentía yo de que realmente me estaba muriendo. Y podría haber sido mucho, o sea, podría haber sido bastante más grave si yo hubiera estado solo, si no hubiera tenido, o si mis amigos no hubieran sido tan buenos amigos, porque yo estaba con un primo que básicamente se la jugó. Me acuerdo que él me decía que cuando me agarró y me empezó a sacar, dijo, no, pues ya valió madres, no, ya nos perdimos la fiesta. Si estás con amigos que les va a importar más no perderse la fiesta que ayudarte, es posible que te veas en una situación bien complicada. Entonces, ten mucho cuidado en, primero que todo, dónde compras, que conozcas bien tu fuente, cómo lo adquieres, ¿no? Que sepas que es algo bien hecho, puro, fino, ¿no? Y que el contexto donde lo vayas a hacer sea un buen contexto, porque sobre todo te sugiero mucho, más bien, el contexto terapéutico, acompañado de un psicoterapeuta que esté entrenado en terapia asistida con este tipo de sustancias, y con un propósito, ¿no? Como hablábamos hace un par de capítulos atrás, el propósito también es muy importante en el resultado de la experiencia, aún una experiencia no chamánica, sino más bien terapéutica. Entonces, el MDMA, como te digo, es sin duda, si me preguntas a nivel personal y hablando de mi experiencia, una de las sustancias a las que les tengo enorme, enorme cariño, enorme amor y enorme respeto. Le debo muchas lecciones duras y preciosas y por lo mismo la mantengo como en ese lugar. Le doy su espacio, tengo algunas experiencias al año o intento tenerlas bastante espaciadas unas de otras, pero siempre, siempre, siempre con este respeto, ¿no? Hay que entrar siempre con mucho cuidado. Entonces, esto es lo que podría decirte ahorita como del MDMA. Vamos a tener en poquitos capítulos más otro episodio específicamente entrevistando a un psicoterapeuta que trabaja con esta sustancia y algunas otras. Va a ser un poco diferente ese capítulo al que tuvimos con Francisco Centeno. De entrada, él trabaja con otra, menos bien trabaja con los hongos y la psilocibina, pero va a ser un poco diferente porque vamos a meternos más bien a protocolos y otro, otro enfoque, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a acabar de completar, yo creo que la imagen del MDMA. Y por lo pronto, pues, como siempre, pedirles si nos pueden ayudar a llegar a más gente, si nos pueden compartir, dar like, repostear en sus historias, en fin, te lo voy a agradecer mucho. Si la información que te estoy dando te parece útil, te lo voy a agradecer mucho porque así como a ti le puede parecer útil a otra gente. Y nos vemos en el próximo episodio, próxima semana de Chamanes y Charlatanes. Mi nombre es Nicolás Gaete, muchas gracias por escucharme, que tengas una excelente semana.